Saben que cuando uno habla siempre de un aniversario, siempre tiene la tendencia a mirar para atrás. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no? Y cuando uno tiene una mirada hacia atrás, puede tener el peligro de no saber hacia dónde va. Y cuando me pidieron que les pase el tema, yo le hablé de los desafíos del tiempo final. Y estamos en toda esta serie, para los que no estuvieron a la mañana, hablando de 4 desafíos que los hemos mirado con 4 verbos para la iglesia del tiempo final. El primer desafío lo vimos hoy a la mañana, que es vivir a Cristo, vivenciar a Cristo. Y nos fuimos sin escala a la vida de intimidad de cada uno de nosotros. Todo empieza y termina ahí. ¿Cómo andan mis amigos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, todo en serio, che. Bueno. El segundo tema que quiero ver hoy es el segundo desafío de la iglesia, que tiene que ver con movilizar. Una iglesia que se moviliza. Mañana a la mañana vamos a hablar del tercer desafío, que es influenciar. En medio de las nuevas generaciones, cómo influenciamos como iglesia. Y el cuarto desafío lo vamos a ver el domingo a la noche, que es rescatar. Y ya vamos a ver hacia dónde vamos a ir. Yo quisiera en esta noche, si me ayudan, los chicos del PowerPoint, vamos a hablar del desafío movilizar. El título que ustedes ven ahí es Cristo vuelve. Cada vez que el mes pasado, en abril, tuvimos todo un mes profético en la iglesia y predicamos diferentes aspectos de lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y cómo nos mueve a nosotros los cristianos, cómo nos moviliza. Por allí algún distraído dice, con los problemas que tiene la gente, te vas a poner a hablar de los eventos futuros, problemas de familia, dificultades económicas, conflictos con adicciones. Exactamente por eso hablamos de que Cristo vuelve. Porque la segunda venida del Señor Jesucristo es un ordenador para la vida. Es un llamador para la vida. Y en esta noche el concepto de movilizar se los quiero presentar del inminente retorno de Cristo y cómo nos mueve como iglesia. Lo que ustedes tienen ahí son las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24. Si alguno de los que está aquí es por primera vez va a hablar de la segunda venida de Cristo, si conocemos mucho de la segunda venida de Cristo, el gran punto es si lo tenemos en el radar de nuestra vida. Si nos mueve el amperímetro de la vida. Si nos enfoca la vida. Porque de esto se trata. Lo que tienen allí es Mateo capítulo 24. Allí dice la palabra, y oirán hablar de guerras, de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el comienzo de los dolores. ¿Cuándo Jesús dio este sermón? Jesús lo da al pie del Monte de los Olivos, exactamente el mismo lugar donde él va a regresar. Su auditorio eran judíos. Por lo tanto, cuando él habló de estas señales, estaba hablando del retorno de Cristo en gloria, cuando él venga a instaurar la teocracia en la humanidad, el gobierno de él. Las fotos que ustedes tienen ahí son las fotos de los 200 misiles y drones suicidas que Irán envió hacia Israel pasando por el territorio de Irak y de Jordania, y ese escudo antimisiles que pudo proteger a Israel. Un poco más abajo ven el hambre, las pestes, las tremendas inundaciones como estamos viendo en Río Grande do Sul. No sé cuántos de ustedes, ayer nos daban un informe de un misionero allí. 3 millones de personas perdieron sus casas frente a la catástrofe hídrica más grande de la historia del sur de Brasil. Terremotos en Taiwán, en Nueva York. Y sin embargo, todas estas señales son solo los principios de los dolores de parto. Jesús usa este ejemplo para decirnos que el tiempo se acerca y que el tiempo se acelera.
Los dolores de parto de una mujer primero comienzan cada 2 horas, después cada 1 hora, después cada media hora, después cada 20 minutos y después ya tiene dilatación y viene el nacimiento. Y lo que Jesús estaba tratando de decir es, cuando ustedes vean todas estas señales, sepan que ya es inminente el retorno de Cristo. Es muy importante cuando hablamos de esto, que frente al retorno de Cristo, básicamente siempre hay 4 posturas. La primera es una postura de ignorancia, no sabemos nada del retorno de Cristo, solamente sabemos que Jesús murió en la cruz, pero quiero decirte que todo el Antiguo Testamento, los profetas hablaron del regreso de Jesucristo. Desde Daniel en adelante son profecía tras profecía, que así como Cristo vino la primera vez, murió en la cruz y resucitó, viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Una segunda postura es una postura de incredulidad. Bueno, la verdad, yo sé que la iglesia habla del retorno de Cristo, pero la verdad que yo no lo creo mucho, ¿viste? Es como si, no sé si es tan cierto. Una tercera postura es la intrascendencia. ¿Qué es la intrascendencia? Es una postura filosófica en la cual yo digo, bueno, Cristo viene, pero conmigo no es muy importante. Yo tengo tantos conflictos en mi vida que la verdad es que después veré qué va a pasar con esto. Y la cuarta, y es la que espero que en esta noche pueda ocurrir, es que haya un impacto en nuestra vida y ajustemos la vida. Yo creo que muchos de nosotros tenemos en la vida un botón que se llama reset en inglés, que significa reiniciar. ¿Viste cuando se te embicha la máquina? ¿Viste cuando se te traba el celular? Y vos ya vas a la compañía y te dice, mire, hay que reiniciarlo, pero puede perder toda la información. Y tenés que apretar la tecla reset, reinicio. Bueno, de esto se trata. Tal vez tengamos que ordenar la vida, reordenar las prioridades y movilizarnos como iglesia. Pensando en todo esto, allí en Hechos capítulo 1, versículo 11, esta es la última imagen que los discípulos tienen del Señor. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que han visto irse al cielo, vendrá, ese término griego es la idea de aparición visible, de manifestación presencial. Este mismo Jesús que fue llevado en las nubes volverá a buscar a su iglesia. Y esto impactó profundamente la vida de los discípulos. El doctor Michael Green, en sus 5 tomos de la iglesia primitiva, suele decir que los primeros cristianos no miraban el agujero de una tumba en Jerusalén, sino miraban una abertura en el cielo y se saludaban Maranata y estaban expectantes del retorno de Cristo. Y esto los movilizó como iglesia y ahora lo vamos a ver. Es importante que entendamos que la segunda venida de Cristo tiene 2 fases bien declaradas. Anda preparándome el video. En primer lugar, nosotros estamos en la ventanita que está allí entre la cruz, la muerte de Cristo, y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? En cualquier momento. La iglesia no espera señales, la iglesia espera a Cristo. El arrebatamiento no necesita señales. La mayoría de las señales son para el regreso de Cristo en gloria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que hay un programa de los tiempos. Los cristianos no nos sorprende el futuro. De la eternidad a la eternidad la Biblia nos muestra hacia dónde vamos. Estamos parados en el inminente retorno de Cristo, que puede ser esta misma noche. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, va a haber eventos en el cielo y eventos en la tierra. Los eventos en el cielo es primero la gran rendición de cuentas que todos vamos a tener en el tribunal de Cristo. Pablo escribe en Corintios capítulo 5 y dice que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. Ese no va a ser un tribunal donde se va a juzgar la salvación de nadie. Es un tribunal de recompensa. Se va a mirar cómo hemos hecho con los dones que el Señor nos dio. Cuáles fueron las motivaciones de nuestra vida. Mientras eso ocurre, también va a haber un evento glorioso que se llama en la Biblia, Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. Cada vez que nos juntamos para adorar al Señor, es un pequeño adelanto de lo que vamos a vivir en la presencia del Señor. Pero aquí en la tierra vamos a vivir el periodo más dramático que no ha conocido la humanidad. El mismo Señor Jesucristo habló de que va a haber una gran tribulación como no hubo nunca en la tierra. Y finalmente Cristo va a venir en su segunda fase a establecer el reino milenial. Dicho esto, el retorno de Cristo va a ser inminente y en cualquier momento. ¿Cómo va a ser?
Mírenme las manos. Así. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15, y él dice estas palabras. He aquí, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta, porque escucharemos la trompeta. Y el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá a buscar a los suyos. Cuando eso ocurra, que puede ser esta misma noche, muchas cosas van a ocurrir increíblemente en el planeta. Pilotos de helicópteros y de aviones que son cristianos van a desaparecer y va a haber accidentes. Conductores van a desaparecer. Familias van a ser llevados algunos y otros quedarán. Imagínense si tenemos 7.000 millones de personas en el planeta, casi 7.000. Si estamos en el 2 o el 3% de creyentes genuinos, van a desaparecer más de 200 millones de personas. ¿Ustedes saben lo que va a ser? Yo quiero pasarles un pequeño corto que, si bien no es literal de lo que dice la Biblia, nos puede ilustrar. ¿Lo podemos poner? Dale. What in the world? Ver es una película, pero no está lejos de la realidad. Cristo vuelve pronto. ¿Y cuál es el mensaje? Que nos tenemos que movilizar como iglesia. Quiero llevarles a las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y aquí quiero subrayar 3 palabras que nos van a movilizar en esta noche. Dice la Biblia así: mas nuestra ciudadanía, subrayamos la palabra ciudadanía, está en los cielos, donde esperamos, subrayamos nuestra segunda palabra, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, esta es nuestra tercera palabra, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas a sí mismo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ustedes saben que el apóstol Pablo no estuvo en el monte de la Ascensión con los otros discípulos cuando vieron a Jesús ascender en las nubes. Pero él tuvo su propio impacto en el camino a Damasco. El Cristo resucitado se apareció. Así que cuando él escribe, saben que el Señor Jesucristo habló más de 24 veces de la segunda venida. Y Pablo en todas sus cartas una y otra vez exhorta a la iglesia a esperar anhelantes al Salvador. Y aquí, escribiendo la carta a los filipenses desde la cárcel, él trae esta palabra poniendo el retorno de Cristo como un agente movilizador para que la iglesia cumpla su misión. Algunas preguntas que nos hacen reflexionar. ¿En el radar de tu vida está la segunda venida de Cristo? Si esta noche el Señor nos lleva, ¿qué cosas te quedaron pendientes? Y en este pasaje, él presenta un Cristo que retorna
e inspira a la iglesia, a los creyentes, a movilizarnos. Y yo veo acá 3 motores que aparecen que tienen que ver con la ciudadanía celestial. Cuando uno habla de ser ciudadanos del cielo, esta frase nos puede ayudar: con los pies sobre la tierra y el corazón en el cielo. 3 verdades movilizadoras para la iglesia frente a un Cristo que retorna pronto. En primer lugar, la palabra ciudadanía. ¿Recuerdan que les pedí que la subrayen? Nuestra identidad nos moviliza. Lo que somos nos tiene que movilizar. Segundo, la segunda palabra clave aquí en este versículo es transformación. Su poder nos moviliza. Y en tercer lugar, espera, su retorno nos moviliza. Vamos al primero de ellos. Ciudadanía, nuestra identidad nos moviliza. Estas 2 preguntas nos ayudan a pensar quiénes somos y para qué estamos. 87 años de la iglesia. Hay que hacerse estas preguntas, gente. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Quiénes somos y para qué estamos acá en la tierra? Y sabe que esa respuesta el mismo Pedro la responde en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, cuando dice: ¿quiénes somos y cuál tiene que ser nuestra movilización acá en la tierra? Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Lo que somos determina hacia dónde vamos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo apela a nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Entonces el primer agente movilizador es quién soy. Y él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos los pies sobre la tierra, pero el corazón en el cielo. ¿Cuándo estamos en problemas? Cuando tengo los pies y el corazón en la tierra. Ahí estoy en problemas. Porque el retorno de Cristo no existe para mi vida. Porque tengo una vida de carácter temporal. Porque administro mis bienes, mis recursos económicos, mi tiempo y mis dones para mi propia satisfacción. Porque van pasando delante mío una y otra vez personas que no conocen a Cristo y no tengo ninguna pasión para los perdidos. Entonces es como si el apóstol dice, ¡ey, no se olviden! Ustedes tienen pasaporte celestial. Lo que ustedes están viendo ahí es una imagen del Foro Romano. Este era un lugar donde cualquier ciudadano romano podía ir a pedir la defensa de una causa. Allí estaba el Senado. Y el apóstol Pablo intencionalmente utiliza un ejemplo que para los ciudadanos de Filipos era muy común, la ciudadanía romana. ¿Qué era la ciudadanía romana? Las colonias romanas. El imperio romano se extendía en todo el mundo conocido. En cada lugar donde iba el imperio, fundaba una colonia que era una imitación de Roma en pequeña escala. La mayoría de los que habitaban en las colonias romanas eran militares que habían sido ya licenciados después de 21 años de servicio. Y entonces Roma, muchos de ellos no eran romanos, como premio les concedía la ciudadanía romana. ¿Y qué significaba? Significaba privilegios, pero también responsabilidades. Por ejemplo, podían vivir en una colonia como Filipos y era una réplica de Roma. ¿Por qué? Porque era gobernada por romanos, hablaban el idioma de Roma, el latín, comerciaban con las monedas de Roma y se sometían a la jurisprudencia de los romanos. Así que no importa en qué lugar del mundo estaban, si vos tenías ciudadanía romana, tenías pasaporte de Roma. Y con ese ejemplo, Pablo utiliza esta analogía, esta comparación. Está diciendo, miren, así como ustedes son ciudadanos romanos, no se olvide que también son ciudadanos del cielo, tienen pasaporte celestial y son de alguna manera personas que tienen que adelantar, vivir un poquito el cielo ahora en la tierra. Te voy a decir rápidamente que este concepto de ciudadanía nos tiene que movilizar a través de 4 P que encuentro acá yo respecto a la ciudadanía celestial. En primer lugar, tenemos pasaporte celestial. La mayoría de los que estamos aquí podemos tener un pasaporte argentino y cuando vos llegás a migraciones tenés que presentarlo y si el pasaporte está en condiciones podés pasar a otro país. La ciudadanía romana daba un pasaporte, una manera de poder reconocer en cualquier lugar que era ciudadano romano. Bueno, nosotros también tenemos este pasaporte.
En aquella figura del gran juicio del gran trono blanco, que es el otro gran juicio que encontramos en la Biblia. Allí no va a ser el tribunal de Cristo, pero la imagen es conmovedora. Dice Juan desde la isla de Patmos, y vi una gran hilera, una gran fila de grandes y pequeños. Y aquel que no fue hallado su nombre escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y azufre preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Se acuerdan en Lucas 10? Cuando el Señor manda a los discípulos a los 70 y cuando vuelven le dice, Señor, se nos someten los demonios. ¿Y qué le dice el Señor? No se alegren porque los demonios se someten, sino que su nombre esté anotado en los cielos. ¿Saben que la palabra escrito ahí en el griego? Su nombre está escrito en los cielos. Su nombre está escrito en el libro de la Biblia. Ese concepto de escribir significa que fue registrado una vez y nadie lo puede quitar. Y esto es una verdad definitoria. La salvación no se pierde. De nuevo, la salvación no se pierde. Porque la salvación, como Dios le dice a Jonás, pertenece al Señor. Así que cuando yo pasé por los portales de la cruz, cuando el dintel de mi corazón fue teñido con el rojo carmesí de la sangre de Cristo, mis pecados fueron perdonados, mi nombre es anotado en el libro de la vida y tengo pasaporte celestial. Cuando un bebé nacía en la colonia de Roma, lo primero que hacían los padres es registrarlo, porque automáticamente podía disfrutar de todos los derechos de ciudadano romano. Así que lo que estamos hablando acá es de que tenemos pasaporte celestial. Ahora eso nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Qué hacemos con los que no tienen pasaporte? ¿Quién no tiene pasaporte celestial en tu familia? ¿Quién no tiene pasaporte celestial en tu trabajo? ¿Quién no tiene pasaporte celestial en el mapa de tus contactos? Y el apóstol Pablo está diciendo, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro nombre está escrito, pero movilizate, iglesia, porque para eso estamos en la tierra. El mes pasado había tenido un sábado, un día muy difícil. Y estaba tan cansado que lo único que tenía ganas de irme a acostar, ¿no? Y me voy a acostar, empiezo a dormirme, levanto la frazadita y cuando creo que voy a tener una dulce siesta, aparece mi esposa. Mi amada Esther, te amo Esther. Y viene con el teléfono y me dice, perdóname Gus, es Lorena, murió su hermana, en media hora cierran el cajón. El sacerdote dijo que no va a ir y dice si podés ir a hablar en el funeral que está lleno de inconversos. Yo estaba con la frazada así. No tenía ganas de ir. Y tuve un minuto en el cual pensé que en ese lugar estaba lleno de gente sin pasaporte. Así que tiré la cobija, me levanté y fui. Conocí a la muerta, a la hermana, a la madre y a nadie más. Y se acercaron todos junto al féretro. Y predicamos el Evangelio. Y invité a hacer una oración y todos oraron conmigo. Y recibieron a Cristo como Salvador. Y yo pensé, ¿qué hubiera sido si me daba la vuelta para el otro lado y me quedaba durmiendo? Tu pasaporte, tu ciudadanía, tiene que movilizarte. Escucha bien lo que te voy a decir. Tenemos que reducir la población del infierno. Tenemos que achicar la larga lista del gran trono blanco. Y Cristo vuelve pronto. Y somos responsables de esas vidas. La ciudadanía también tiene principios. Así como todos los ciudadanos de Roma dependían de la ley romana, cada uno de nosotros tenemos principios que nos marcan. Nuestra ciudadanía significa que hay valores cristianos que nos conducen en la vida. Miren, le quiero decir a la iglesia en los 87 años que el gran desafío de la iglesia de hoy es alcanzar a las nuevas generaciones. Y estamos muy complicados con eso, muy complicado. Es una generación líquida, como dice Enrique Rojas en su libro El hombre light, no tiene valores, no pisa firme. Es una generación sin pertenencia,
Es una generación cambiante. Es una generación que relativiza todos los valores. Nosotros le hablamos de verdades absolutas y para ellos es todo relativo. Es una generación digital que vive a través de las redes sociales. ¿Cómo le vamos a llegar? ¿Cómo los vamos a alcanzar? Y yo quiero decirle que para las nuevas generaciones no son importantes los discursos, son importantes las vidas. Ellos miran la manera en que nosotros nos movemos y si nuestra ciudadanía está en los cielos y los principios de la Biblia van a marcar nuestro corazón, tal vez podamos llegarle. Pero la ciudadanía celestial, además de tener pasaporte, tener principios, además de eso, tiene un lenguaje, palabras diferentes. El mismo Señor Jesucristo enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Un ciudadano del cielo necesita hablar de Jesús. Hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de bienes materiales, hablamos de viajes, hablamos de un montón de cosas. Pero en realidad como ciudadanos del cielo nosotros estamos llamados a hablar de Jesús, a compartir de Jesús y a tener un lenguaje diferente. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué murmuramos tanto? ¿Por qué tenemos la queja que es un idioma diabólico metido en el corazón y en la vida como si no habría nada diferente? El lenguaje de los ciudadanos del cielo es el lenguaje de la alabanza, de la adoración, de compartir a Cristo, porque lo que tenemos en el corazón sale por la boca. La ciudadanía celestial, además de tener principios, lenguaje, palabras, tiene pasiones diferentes. Cuando el apóstol Pablo está diciendo nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos al Salvador, está diciendo Cristo viene pronto. Fíjate las pasiones de tu corazón, que estén identificadas, como decíamos hoy a la mañana, con las pasiones del corazón de Dios. Otra vez, ¿amas lo que Dios ama? Si eres ciudadano del cielo, tenés que amar lo que ama Dios. Dios ama a los perdidos. Dios es compasivo. ¿Amamos las cuestiones de Dios? Porque cuando nuestro corazón está amando un montón de cosas de este mundo, necesitamos que el retorno de Cristo nos sacuda para poner en la misma sintonía el corazón de Dios con nuestro propio corazón. ¿Sabes que la ciudadanía tiene que ver con el inminente retorno de Cristo? Entonces Pablo dice, la identidad que ustedes tienen los tiene que movilizar en la verdadera misión de la iglesia. Necesitaríamos evaluarnos todos en esta noche. Mi esposa suele decir una frase que me confronta mucho. ¿Me das permiso de decirla? No tenés la menor idea de lo que voy a decir. Ella suele decir, Gus, la iglesia huele a naftalina. Yo sé que para los jóvenes le digo esto, naftalina, qué antiguo. Huele a viejo. ¿Cuándo la iglesia huele a naftalina? Cuando no hay aire fresco, cuando no hay frescura de la presencia del Espíritu Santo. La ciudadanía celestial tiene que hacer que la iglesia trascienda estas paredes. Lo importante no es lo que celebramos aquí el domingo, lo importante es lo que hacemos de lunes a viernes. Otra vez, tenemos que ser creyentes de lunes a viernes, no de sábado y domingo. La verdadera misión de la iglesia está en el entorno donde cada uno nos movemos. Entonces, en estos 87 años, tenemos que mirar para adentro y decir, somos ciudadanos del cielo, nuestra identidad nos tiene que movilizar. ¿Pero qué más? ¿Qué más nos moviliza? Bueno, además, voy a pasar esto, además de nuestra identidad, el apóstol Pablo dice, la transformación, su poder nos moviliza. Él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Punto y corremos el telón. La palabra transformar en griego es transfigurar. De ahí sale la palabra metamorfosis. Es un gusano que se va convirtiendo y termina en mariposa. Es un proceso de adentro hacia afuera. Esta palabra aparece en Mateo 17 cuando Jesús se transfiguró.
y los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, pudieron ver su gloria. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que cuando Cristo vuelva, además de que la ciudadanía nos va a movilizar, Él va a transformar este cuerpo de humillación. Bueno, lo que va a ocurrir es más o menos así. El doctor Warren Wiersbe, en su comentario, hace este relato. Dice Pablo en Tesalonicenses 4, que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Y junto con 1 Corintios 15, habla del proceso de transformación que va a ocurrir si Cristo viene ahora. ¿Cómo es el orden de esa transformación? Bueno, en primer lugar, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es esto? Que todos los que se nos adelantaron y estar con el Señor, su alma y su espíritu van a resucitar en un cuerpo celestial para ir a encontrarse con el Señor. En ese mismo acto, en un abrir y cerrar de ojos, si nosotros estamos en vida y todavía nos morimos, somos transformados. ¿Qué es esto? Que esta armadura que yo tengo acá está adaptada para este mundo y para este planeta. Pero yo necesito un cuerpo celestial. Así que vamos a ser transformados y nosotros también vamos a buscar al Señor en el aire. Y Él dice esto que no está en la Biblia, pero corre por su imaginación. Él dice, va a ocurrir, van a empezar a subir los muertos en Cristo y luego vamos a subir nosotros. Y Él dice, y me voy a encontrar con alguien que falleció antes y le voy a decir, ¿cómo estás, Juan? ¡Qué bueno verte! Y se va a encontrar con el otro, y con el que resucitó, y con el que fue transformado. Y todos vamos subiendo, pero de pronto ya no importa el que miramos al lado, porque la vista se pone sobre el Salvador. Y ahí ya no importan las personas. Porque como dice el himno, cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Y vamos a ser transformados para vivir para siempre con el Señor. ¿Por qué esta transformación nos moviliza? Por esta razón. Porque esa transformación ya comenzó. ¿Cómo? Sí, ya comenzó. Aunque no es la transformación de, como dice Pablo en 1 Corintios 15, de un cuerpo de debilidad en un cuerpo de poder, de un cuerpo de deshonra en un cuerpo de honra, de un cuerpo material humano en un cuerpo espiritual. Pero hay un adelanto de esa transformación que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo transformando el carácter del creyente. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ahí lo tienen en NTV. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien en el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él, a medida, y ahí está la misma palabra, que somos transformados a su gloriosa imagen. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que la transformación final de glorificación que vamos a tener en un aspecto ya comenzó en esta vida. ¿Y en dónde? En el interior de cada uno. Porque la Biblia afirma que el día que recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, hace habitáculo en el creyente. La persona del Espíritu Santo viene a mi vida. Y allí comienza un círculo virtuoso de transformación que va cambiando nuestra vida, que va cambiando nuestro carácter, que va transformando nuestro interior. ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, ahí lo tenés. Es un proceso que el Espíritu Santo, aplicando la palabra, va cambiando nuestro carácter. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué transforma nuestra vida? La palabra de Dios. Y esta transformación es un adelanto de lo que vamos a vivir en el arrebatamiento. Ahora se tiene que ver en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos, yo no voy a cambiar nunca? ¿Cuánto hemos sido engañados por Satanás para pensar que nunca vamos a tener victoria sobre nuestros pecados? Que nunca vamos a tener victoria sobre nuestro carácter. Que nuestra vida está condenada a vivir en una vida de derrota y de miseria. Y esto no es cierto. Porque el mismo apóstol enseña claramente que cuando el poder del Espíritu en nuestra vida ya no estamos obligados a obedecer la fuerza, la carne que antes manejaba nuestra vida.
Así que cuando hablamos de su transformación nos moviliza, necesitamos saber que nuestra vida tiene que ser un impacto para todos los que nos rodea. Mirá esta lista. Esta es la lista de Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice el apóstol escribiendo a los hermanos de Colosas: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y aquí viene la parte que me toca a mí para esta transformación. Hay una parte que le toca a Dios, yo no la puedo hacer. Hay una frase que enseño siempre en la iglesia y a los chicos del centro de rehabilitación. Escucha bien, de lo imposible se ocupa Dios. De lo posible me tengo que ocupar yo. De nuevo, de lo imposible se ocupa Dios. De lo posible me tengo que ocupar yo. ¿Qué es lo imposible? El poder del Espíritu Santo transformando mi vida. ¿Qué es lo posible? Yo tomando la decisión de someter todos los días para que Dios me vaya cambiando, me vaya transformando interiormente. Entonces Él dice, hagan pues morir lo terrenal en ustedes. Y acá hay dos listas. Una tiene que ver con los pecados interiores. La otra tiene que ver con los pecados interpersonales. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. ¿Te sentís identificado con alguna de estas listas? ¿Encontrás ahí algo que Dios tiene que cambiar en tu corazón? Bueno, la transformación que Dios puede hacer en nosotros requiere que yo presente mi vida, tome las verdades de la palabra de Dios y me someta a esa transformación, porque mi vida transformada es el gran testimonio para que otros quieran venir a los pies del Señor Jesucristo. Todos los sábados que estoy en Santa Fe les voy a enseñar a los chicos en el centro de rehabilitación el taller del maestro. Lo pueden buscar en Facebook. La mayoría de ellos son la oveja negra de la familia. Algunos la familia lo ha depositado como un paquete para sacarse el problema de encima. Ellos traen una chapa acá atrás en su subconsciente que le dice, nunca vas a cambiar. Sos un fracasado toda la vida. Siempre vas a estar atado con estas adicciones. Y una de las cosas que le enseñamos es que aunque toda la vida van a luchar con el deseo de consumir, que no es muy diferente a las batallas que nosotros tenemos. Toda la vida vamos a luchar con el materialismo. Toda la vida vamos a luchar con la codicia. Toda la vida vamos a luchar con el orgullo. Toda la vida vamos a luchar con un montón de batallas. El punto importante es este. No estoy obligado ahora a ser esclavizado por esa batalla. Porque el poder transformador de Cristo puede darte victoria. ¿Hay alguien en este auditorio que siente que hay cosas que todavía el Espíritu de Dios no ha transformado? ¿Hay aspectos de orgullos en nuestra vida que tienen que ser cambiados? ¿Hay amarguras que tienen que ser quitadas? ¿Hay cuestiones que están aplastando tu vida por un hijo que no perdonás, por un padre que no podés perdonar? ¿Tenés amarguras que te van llevando en la vida? Quiero decirte algo, el poder del Espíritu Santo puede transformar esa situación dura de tu vida en bendición. Lo importante es que yo entienda que no solamente mi identidad me moviliza, sino la transformación que Cristo puede hacer. Me puede dar coraje para enfocar mi vida hacia los propósitos eternos. Y allí avanza la palabra. No solamente la identidad nos moviliza, no solamente la transformación nos moviliza, sino la espera expectante del retorno de Cristo nos tiene que movilizar. Dice el apóstol, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor Jesucristo. ¿Saben qué? La espera, el anhelante retorno, el ansioso y anhelante retorno era una característica de los primeros cristianos. ¿Cuántos de los que están aquí sinceramente esperan a Jesús? No, Gustavo, me quiero casar. No, Gustavo, quiero terminar mi carrera. Quiero decirte algo.
Cuando vos estás esperando al Salvador, toda tu vida cambia. Cuando vos estás expectante del retorno de Cristo, mirás el tiempo que resta y proyectás su vida en base a tu retorno, no en base como si nunca va a venir. ¿Por qué la iglesia pierde la pasión por los perdidos? Porque no está expectante al retorno de Cristo. ¿Por qué vivimos una vida carnal sin objetivos espirituales? Porque no estamos pendientes que ni bien Él venga, nos vamos a rendir cuenta en el tribunal de Cristo. El doctor Pentecost, un especialista en eventos futuros, una vez estaba por dar una conferencia en Palabra de Vida, en Buenos Aires, en la Iglesia Transparente. Y antes de dar el mensaje sobre el tribunal de Cristo, lo empezaron a buscar y no lo encontraban en ningún lado. Finalmente lo encuentran en una piecita por allá al fondo y le dicen: doctor Pentecost, ¿qué está haciendo? Estoy orando al Señor porque voy a presentar el tribunal de Cristo. Dígame, doctor Pentecost, ¿cuántas veces habló del tribunal de Cristo? Y más de 100 veces. ¿Y necesita orar? Exactamente, necesito orar. Porque sé lo que va a ser esa gran rendición de cuentas. Porque sé que va a ser evaluada la vida, lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Entonces, como tengo expectativa de que Cristo viene, como lo estoy esperando, necesito hablar de esto y examinar mi propia vida. Cuando tuve que preparar toda esta serie de Cristo Vuelve, fue para mí interpelante. Porque yo iba a compartir a la iglesia algo que yo necesito vivirlo. Hace tiempo que he cambiado mis mensajes. He entendido que no tienen que ser conceptuales, tienen que ser vivenciales. Si lo que voy a compartir no lo estoy viviendo, no tengo nada que decirte. Y entonces pensé en el retorno de Cristo, pensé qué cosas me ataban, pensé cuánto lo anhelo, pensé cuánto a veces digo: ven Señor Jesús, ven pronto, y me di cuenta que todavía hay cosas que me atan en este mundo, que mi corazón todavía tiene mucho color a mundo, que mi visión no es la que Dios quiere, y tuve que pedir perdón y decirle: Señor, si tú vuelves pronto, necesito movilizarme en el sentido de que Dios quiere. La espera movilizaba. Mirá, ahí Pablo está escribiendo su última carta, ya tengo que terminar. Y él va a ser decapitado en Roma, ni bien termina de escribir esta carta. Y entonces tiene que hablar a Timoteo y dejarle un encargo y dejarle un desafío de movilización. Timoteo era el pastor que iba a pastorear todas las iglesias de Asia, era un muchacho tímido, muchos de los creyentes no lo iban a reconocer, Pablo ya no iba a estar. Y entonces dice: ¿qué argumento utilizo para que te movilices? Y utiliza el retorno de Cristo. Y entonces dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino. ¿De qué está hablando? De la segunda venida de Cristo. Y que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿De quién está hablando? Del Cristo juez. Te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. En Reina Valera dice: a tiempo y fuera de tiempo. Perdón, ayúdame un poquitito para atrás, que se me fue. Uno más. Ahí está. Sea o no sea oportuno, dedícate a la evangelización, cumple tu ministerio. Creo que necesitamos en este tiempo replantear muchas de nuestras energías como iglesia. Creo que nuestras energías se consumen en demasiadas actividades que no están enfocadas con la verdadera misión de la iglesia. ¿Para qué estamos en el mundo? Para ser discípulos que hagan discípulos. Para eso estamos. ¿Y eso qué significa, Gustavo? Significa que tenemos que hacer eventos evangelísticos. Son una bendición, pero va por otro lado la cosa. Significa que cada uno de nosotros como creyentes entendamos que en la inminencia del retorno de Cristo, en el mapa de contactos que tenemos, en el lugar donde estamos, Dios va a estar preparando, les voy a hablar de esto mañana, citas divinas, en las cuales Él está preparando las cosas para que nosotros, como decíamos hoy a la mañana, tengamos percepción espiritual y entonces podamos movilizarnos hacia donde Dios quiere. Un autor decía: algunos creemos que en el tribunal de Cristo terminó mi tiempo, gracias, termino, tengo un control acá. Bien. En el tribunal de Cristo
yo voy a tener en mi agenda escrito con azul todo lo que hice para Dios. Todas las conferencias que prediqué, todos los eventos que organicé, todas las personas que ayudé. Pero cuando pase sobre la zaranda del fuego de la evaluación de Dios, quizá mucho de lo que yo tengo escrito en azul va a estar escrito en rojo. Cuando habla de que es necesario que todas nuestras obras sean probadas, utiliza dos tipos de elementos. El fuego es el elemento probador. Pero dice que algunas serán oro, plata y piedras preciosas, y otras serán madera, heno y hojarasca. ¿Cuál es la diferencia entre los dos materiales? Que los primeros no son combustibles, los segundos sí son combustibles. Que en el fuego los primeros van a ser aceptados, los segundos van a ser quemados. Y yo tengo que decirle, iglesia, que ante el retorno de Cristo necesitamos replantear nuestra vida. Y cuando hablo de iglesia no hablo de edificio, hablo de las piedras vivas. Si lo que estamos haciendo para Dios está enfocado hacia donde Dios quiere, porque quizás estamos llenos de actividades, estamos llenos de eventos, estamos llenos de cosas, y la pregunta es, ¿cuántos discípulos hicimos este año? Qué pregunta, ¿no? Qué problema, ¿no? ¿Qué significa ser un discípulo? Significa pescar fuera de la pecera. ¿Qué es la pecera? La iglesia. Significa ver dónde Dios se está armando para que compartamos y le llevamos el evangelio. No importa si estamos en prueba o no. Pasé de largo por una cuestión de tiempo. Hechos capítulo 11. Todos los que eran perseguidos, echados fuera por la persecución de Esteban, no tenían casa, no tenían templo, no tenían trabajo, no tenían plata, pero como tenían una identidad que los movilizaba, como estaban expectantes del retorno de Cristo, predicaron a gente no judía y gran número se agregó al Señor y la mano del Señor estuvo por ellos y explotó la iglesia de Antioquía. ¿Qué pasaría si en esta noche cada uno de nosotros diría, Señor, aquí está mi vida? Necesito que apretes el botón reset y reinicies toda mi vida. Para que como ciudadano del cielo entienda que mi identidad me tiene que movilizar a los perdidos y a ser discípulos. Para que haga, Señor, que esa transformación que tú quieres hacer por el Espíritu sea visible en cuestiones de batallas de la vida. Para que el anhelo expectante del Señor me haga entender que el tiempo que resta tengo que vivir en base a sus propósitos. Entonces, ¿y si el día es hoy? ¿Y si el día es esta noche? De nuevo como al principio, no hace falta ninguna señal para el arrebatamiento. Cristo viene ya. ¿Y si el día fuera hoy? ¿Qué cambiaríamos? ¿Amaríamos más? ¿Perdonaríamos más? ¿Cortaríamos con aquellas cosas que nos atan? ¿Predicaríamos a los que se pierden? ¿Cambiaríamos las pasiones de nuestra vida? Bueno, entonces si el día es hoy, perdona, ama, comparte, como si fuera tu última oportunidad. Predica como si no existiera mañana y ora, ven, Señor Jesús, ven pronto. Lo mejor que nos podría pasar en esta noche es que sea ahora. Y nos vamos con el Señor. Pero los nombres vienen a mi mente. Leonardo, Jorge, Sofía, Paula, Virginia. ¿Quiénes son? Son mi familia. No tienen pasaporte. Algunos están lejos y necesitan volver. Conclusión. Hace unas semanas atrás estuvimos en el fin del mundo, en Ushuaia. Hace más de 10 años, 2 chicas, Mili y Abigail, se fueron de nuestra iglesia a trabajar al sur, a Ushuaia. Nos habían bloqueado, habíamos perdido sus contactos, no teníamos los teléfonos, pero cuando íbamos en el vuelo de aerolíneas, oramos con Esther. Y dijimos, Señor, hace un milagro, hace que la encontremos. Y yo te quiero decir algo,
Cuando le pedís cosas a Dios así, agárrate, porque Dios lo hace. Agárrate porque Dios lo hace. Nada es imposible para Dios. Así que estuvimos 4 días allí y el último día, porque el día estaba lluvioso, fuimos bajando por la montaña, caminamos por Ushuaia. Ushuaia es muy chica, 12, 15.000 habitantes. Y íbamos por una calle y ya el otro día volábamos y de pronto yo voy caminando y escucho ¡Gustavo Caramelino! ¡Gustavo Caramelino! En Ushuaia, en el fin del mundo. Y lo miro y no lo conozco. Y me acerco, lo veo con su pareja, con una criatura, y me dice, yo soy el hermano de Abigail. Yo soy el que le traje a Esther todos los piercing cuando vine a Cristo. Y lo pusimos en una cajita. No te puedo creer que te encuentro acá. Saca el celular, saca una selfie y la manda al grupo de la familia. Y como decimos en Santa Fe, picó el moncholo. A las 7 de la tarde, en el lobby del hotel, estaban Abigail y Mili, llorando, volviendo al Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos tienen familiares que están lejos de Dios acá? Muy bien. ¿Estás orando por ellos? Vos sos un ciudadano del cielo. ¿Qué tal si les digo que tenés que abrir tu casa para hacer un grupo pequeño? Porque cuando nos vayamos y venga el Señor, ¿sabe para quién va a quedar tu casa? Para el anticristo. ¿Qué tal si nos ponemos delante de Dios y decimos, Señor, frente a tu venida, decidimos como iglesia movilizarnos? Y yo creo que si cada uno de nosotros tomamos este desafío, Dios va a empezar a hacer grandes cosas. Y toda la energía que se nos va en actividades se va a encaminar hacia vidas que necesitan volver al Señor y encontrarse con Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza. Cristo vuelve. Movilízate. Quiero que en este momento empieces a pensar en personas que necesitan a Jesús, que están en tu mapa de contactos. Quiero que pienses en tu vida, que quizás hasta ahora ha estado al costado del camino, mendigando. Y necesitas que Cristo vuelva a transformarte, llamarte y movilizarte. Tu vida vale para Dios. Iglesia de Calle Rincón, 87 años. Qué bendición todo lo que Dios hizo. Pero necesitamos enfocarnos en lo que para Dios es importante. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. De eso se trata el reino.